Hola, mi nombre es Diana Betancourt y soy consultora experta en sistemas de gestión. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para las organizaciones que tal vez no haya mucha claridad, entonces vamos a definir un poco sobre el tema de la reincorporación laboral y cómo es el debido proceso para que las organizaciones gestionen adecuadamente esos procesos de ausentismo, también las reincorporaciones por accidentalidad o por enfermedad común, esas incapacidades que superan más de 30 días, ¿vale? Entonces, de manera general, dando como cultura un poquito de contexto, la reincorporación es un proceso que se generan en las organizaciones para que el colaborador que tiene un periodo de incapacidad superior a 30 días, sea bien de origen común o origen laboral, pueda reincorporarse a sus actividades laborales de manera lo más adecuadamente posible. Es importante que recalquemos que van a haber ciertos casos donde la reincorporación va a tener o va a requerir unas modificaciones dependiendo de las restricciones o las recomendaciones que tenga el colaborador. También es importante que tengamos presente que este es un proceso que interactúa en diferentes áreas de la organización de manera transversal, como cuáles, gestión humana, también trabajan de manera transversal el área contable con las incapacidades, el manejo y la generación como de esa trazabilidad que tienen las organizaciones para demostrar un adecuado proceso. Entonces, dentro del sistema de gestión, el proceso de reincorporación va enmarcado en un programa de gestión. Significa que debe estar estructurado con objetivos, alcances. Normalmente nuestras ARL tienen la facultad de generarnos esos insumos, esos modelos del programa de reincorporación. Esto, al ser un documento que tiene un nivel técnico tan alto, pues también va a requerir que las organizaciones tengan un acompañamiento de parte de su ARL. Si tal vez hasta este momento el tema te es un poco ajeno, es importante que uses este material para que te apoyes y puedas solicitarle a tu ARL ese acompañamiento específico para el diseño y la implementación del programa de reincorporación laboral. Entonces, dentro del proceso de reincorporación, es importante que nosotros analicemos el impacto que esto le genera tanto a la organización como al periodo de recuperación del colaborador. Este proceso beneficia de manera significativa tanto al trabajador para que se habitúe a su labor normal, bien sea que haya quedado o no con recomendaciones, pero también es importante que el colaborador sepa y se sienta apoyado por parte de la empresa y al momento de hacer esa reincorporación, el colaborador tenga esas garantías y sienta ese acompañamiento de parte del área, bien sea de seguridad y salud en el trabajo o gestión humana, para que se vaya adaptando nuevamente a su trabajo. Dentro del el proceso también de los beneficios que tiene la adecuada implementación del programa está el blindaje legal que tiene la organización, porque cuando hacemos y aplicamos de manera adecuada la reincorporación laboral, esto permite que ante un escenario de pronto un poco incómodo, un poco no tan esperado por algunas organizaciones, tengamos las suficientes ventajas o las suficientes evidencias para demostrar ese adecuado proceso que se lleva a cabo con el colaborador. Porque muchas veces la mala praxis de este proceso es lo que genera demandas y situaciones incómodas ante el Ministerio de Trabajo. También es importante que pensemos que este programa aporta a la continuidad de la parte operativa del colaborador, aporta a la continuidad de la productividad, aporta a que esos procesos no se vean impactados de manera negativa, porque cuando podemos hacer una adaptación al cargo y la persona de pronto puede hacer sus funciones, pero de otra manera, también estamos ayudando a que la productividad continúe y que no impactemos de manera negativa esa parte administrativa operativa que desarrolla el colaborador. Es importante que esa gestión que nosotros hacemos desde la gestión del riesgo, pensemos en esos factores que pueden determinar en una posible enfermedad laboral y que también nosotros como responsables del sistema tenemos la garantía y la posibilidad de ser parte de esa adecuada recuperación, evitando así que el colaborador pudiera presentar una enfermedad de origen laboral. Entonces, dentro del marco normativo que nosotros tenemos para el programa de reincorporación, cabe resaltar que esto no es algo ajeno al sistema de gestión, hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un marco normativo como estándar que nos establece tanto el sistema de gestión como los estándares mínimos. Entonces, frente al sistema de gestión nos hablan del programa de reincorporación y todas las proceso de las responsabilidades que tiene el empleador para garantizar la recuperación integral del colaborador. Está marcado en la Ley 1562 del 2012.
También en la resolución 0312 del 2019, cuando habla del seguimiento obligatorio que tiene el empleador para frente a las condiciones de salud del colaborador. También en el decreto 1072 del 2015, cuando habla de la medida de prevención y control que tiene el empleador para garantizar las condiciones de salud de su colaborador. Y de manera particular, la resolución 3050 del 2022 establece el manual de procedimientos para la rehabilitación y la reincorporación sociolaboral de los colaboradores. El año pasado salió la resolución 1843 del 2025 y esta también marcó un hito especial para la realización de los exámenes médicos, porque realmente este es un elemento de entrada que nosotros los profesionales tenemos para generar aquellas medidas de control necesarias en los puestos de trabajo después de que tenemos una incapacidad superior a los 30 días. Entonces, cuando hay un examen médico ocupacional que nos da ese insumo, ese elemento de entrada, este examen se llama examen médico post-incapacidad. Este examen médico post-incapacidad la realiza la IPS, o sea, nosotros como empleadores debemos generar como esa solicitud a la IPS, donde nos hacemos los exámenes médicos, para que el colaborador que supere esa incapacidad se le realice este examen. Este examen es diferente y también vamos a utilizar otro espacio para hablar sobre los exámenes médicos ocupacionales y las diferentes clases que hay. En este momento vamos a hablar del examen post-incapacidad. Entonces, ese examen nos genera el elemento de entrada para determinar nosotros qué recomendaciones o qué restricciones tiene el colaborador al momento de reincorporarse a su actividad. También es importante que nosotros hablemos del proceso que interactúa tanto la EPS como la ARL en caso de presentarse si es derivado de un accidente de trabajo, porque muchas veces el colaborador puede terminar su proceso de incapacidad, pero no estar dado de alta. ¿Qué sucede? En ese momento no significa que el trabajador no lo debamos o no lo podamos reincorporar, realmente lo podemos reincorporar y en ciertos aspectos va a ser muy beneficioso para el colaborador que se pueda habituar de manera progresiva a su trabajo. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos el alta médica, pero el colaborador ya no tiene capacidad, mientras se genera esa alta, nosotros debemos hacer como tener en cuenta las recomendaciones que nos genera el examen médico, que realmente es un proceso interno de la organización, pero a la vez el médico va a requerir la información que suministra la EPS o la ARL en su momento si es así un accidente de origen laboral. Entonces, cuando nosotros tenemos un criterio médico, el examen médico, se van a hacer necesarias otros elementos que muy seguramente va a ser muy particular a cada caso. Si es necesario hacer una evaluación del puesto de trabajo, si es necesario hacer una inspección del puesto de trabajo, si es necesario hacer un ajuste a sus funciones, todo eso también va a ser derivado a partir de ese examen médico ocupacional y ese análisis que se haga desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de los tipos de reincorporación vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener escenarios donde el colaborador terminado su periodo de incapacidad se reincorpora y no tiene restricciones. Este es un escenario que normalmente pasa cuando es de pronto un proceso de una cirugía, algo normal, algo muy tranquilo, pero no, el colaborador no va a verse impactado por esta reincorporación. Aunque no hayan recomendaciones ni restricciones, es necesario que se genere un acta de reincorporación, ¿sí? Para todos los casos que vamos a revisar ahora, el proceso de reincorporación requiere un acta de ingreso al programa y también unas actas de seguimiento, dependiendo de la periodicidad en la cual el colaborador se le tenga que hacer estos exámenes. Esta periodicidad nos lo va a dar el examen médico post-incapacidad. También vamos a tener casos donde van a haber unas reincorporaciones con restricciones. Estas restricciones o estas recomendaciones van a ser específicas y nos las van a dar para el cargo en sí que el colaborador está desarrollando. Si es un cargo, voy a poner un ejemplo, conductor. En las recomendaciones dicen, van a decir muy puntual, el colaborador no podrá, no deberá, o sea, nos van a hacer como una especificación de todas esas recomendaciones que no puede hacer. Eso se va a transformar en nuestro acta o en nuestro procedimiento de reincorporación en las restricciones. Pueden ser restricciones de cargas, tiempos, posturas, desplazamientos, áreas, lugares o tipo de actividad que deba desarrollar el colaborador. Vamos a tener también casos donde debamos reubicar.
Si un colaborador para el cual tuvo un accidente, tanto de origen común o de origen laboral, se reincorpora a su trabajo, pero no puede desarrollar sus actividades de manera normal para el cargo en el cual fue contratado, vamos a requerir hacer una reubicación. Esta reubicación significa que el colaborador vamos a cambiarlo de un cargo a otro. Y esta reubicación puede ser temporal dependiendo del tiempo de las incapacidades o el tiempo de la recuperación que el colaborador tenga. Esto muy seguramente va a impactar de cierta manera sus funciones, pero hasta aquí el colaborador no ha tenido un cambio significativo en sus actividades laborales. Hay otro tipo de reincorporaciones cuando hay que hacer reconversión laboral. Esta reconversión laboral significa que definitivamente el colaborador no va a poder desarrollar las actividades para las cuales fue contratado. Muy seguramente en algunos casos la empresa no tiene un cargo diferente o el colaborador no tiene las habilidades o el conocimiento para desarrollar un nuevo cargo. Aquí es donde la empresa entra a ocupar un papel muy importante porque debemos generar esas garantías y esos espacios para que el colaborador aprenda otras habilidades, tenga otros conocimientos y se adapte nuevamente a una vida laboral. Todo esto hace parte del proceso de reincorporación. Dentro del proceso de garantías de los ajustes razonables, esto es un tema bien importante porque aquí es donde la empresa juega un papel muy transversal. ¿Qué sucede cuando el colaborador tiene unas recomendaciones o unas restricciones y la organización debe hacer esas adaptaciones? Normalmente van a ser adaptaciones al puesto de trabajo, sea por los equipos, los insumos, los elementos que tenga actualmente, muy seguramente no van a ser los adecuados para el proceso de recuperación y ahí es donde la empresa tiene que generar esas garantías para que el colaborador pueda retornar a una vida laboral de manera adecuada, sin impactar de manera negativa su condición de salud. Entonces, dentro de las condiciones que el empleador debe hacer, puede ser acondicionar puestos de trabajo, reducir o modificar la jornada laboral, porque su tiempo de exposición a cierto factor de riesgo se va a ver involucrado porque no va a durar, no va a ser lo mismo una persona que está en capacidad de tener toda la jornada laboral a una persona que en su proceso de recuperación tiene que entrar, disminuir su jornada laboral tal vez un cierto tiempo hasta que se adapte nuevamente a su actividad laboral de manera cotidiana. También van a tener algunas modificaciones en sus tareas. Si es un trabajo muy operativo, pues muy seguramente vamos a tener que hacer variaciones en esas actividades de origen laboral que sean operativos. Si son administrativas, pues también vamos a tener, esto normalmente se da cuando hay casos donde las personas por el tipo de actividad mental, si es algo con mucho estrés, con una carga mental importante, pues se tiene que disminuir un poco la cantidad de demanda de actividades para ejecutar por parte del colaborador. Dentro de lo que nosotros debemos tener en cuenta, vamos a analizar algunas cosas que no debemos hacer y son errores muy comunes que he visto durante todo mi proceso de consultoría en las organizaciones y a veces, muchas veces porque la empresa y desde el área de gestión humana desconocen este debido proceso, entonces le das que estos errores no los vamos a presentar, ¿vale? Entonces analicemos las fallas que normalmente encontramos. A veces se hace el examen post incapacidad, pero no leemos las recomendaciones, no las analizamos, no se socializan, no compartimos estos resultados con el área de seguridad y salud en el trabajo y al momento de hacer los ajustes razonables o las modificaciones al cargo, el área de seguridad y salud en el trabajo no conoce este examen. También es importante que al momento de la reincorporación se haga un consenso con el colaborador y con los jefes de esa persona para validar si la reincorporación ha sido eficiente, si se ha logrado el objetivo, si hemos logrado que el trabajador desempeñe sus actividades de manera normal con las recomendaciones emitidas o si por el contrario no se ha logrado generar como ese empalme con las nuevas actividades. También es una mala práctica es que a veces de pronto el colaborador entra, se reincorpora, pero sigue con alguna restricción en su cuerpo, molestias, dolores, aún heridas que están en proceso de recuperación. Y es importante que la empresa dé todas las garantías para que el colaborador vaya a sus citas de médicas, a sus citas de control, que tenga las mejores condiciones que se puedan y que la organización tenga capacidad para brindarlas y garantizar así una recuperación adecuada para el colaborador. Entonces, si el colaborador nosotros le estamos ejerciendo de pronto una presión inadecuada,
derivado, no sé, hay que hacer esto, tiene que entregar esto y su condición de salud no le es posible desarrollar esa tarea, también eso es una mala praxis dentro del proceso de reincorporación. Dentro del proceso de reincorporación también hemos identificado empresas que hacen esto. No, es que ya se le acabó la incapacidad, pero queremos que se quede en la casa porque hay que pesar, pobrecito, y no sabemos qué lo vamos a poner a hacer. Realmente eso no lo podemos hacer. Ahí le estamos vulnerando el derecho al trabajo. Y es importante que la empresa entienda que esto es un derecho y lo que nosotros estamos haciendo también es desde la parte humana, es facilitar al colaborador todas esas herramientas, esas actividades necesarias que sea de parte del empleador para que éste vuelva a su vida laboral y se reincorpore de manera adecuada a su vida productiva, porque hace parte importante del desarrollo de la personalidad realizar nosotros actividades laborales y que nos permita ejercer nuestras capacidades y habilidades que hemos adquirido durante el tiempo de nuestra vida. También hemos encontrado que se hace la reincorporación, se le entrega a la persona el puesto y de pronto si no se han hecho las adecuaciones necesarias y no la hemos validado, esta validación, ¿quién la hace? Recordemos que la seguridad y la salud en el trabajo es multidisciplinaria. Van a haber actividades que van a ser de autónomas del profesional y otras actividades que se van a requerir con un fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo para que nos haga las validaciones y las verificaciones de las condiciones de este puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo reincorporo a alguien y no tengo esta validación, este check, esta visto bueno de que ese cargo está adecuado para la persona, según las recomendaciones o las restricciones que tenga el examen médico post incapacidad. También un error muy normal es que se hace todo y no estamos dejando evidencia. Entonces hay que hacer acta de reincorporación. Primero es el examen médico post incapacidad. Segundo, acta de reincorporación. Las actas de seguimiento de reincorporación, que pueden ser cada mes o cada 2 meses. También vamos a llevar un indicador de los casos o los que tengamos abiertos o cerrados del programa. También es importante que tengamos nosotros claridad de cuando un caso está abierto y cuando un caso está cerrado. Si el colaborador ya termina su proceso, hay que hacer un acta de cierre de este caso, ¿sí? Todo debidamente documentado, todo debidamente trazable en la hoja de vida del colaborador y un soporte en el sistema de gestión. Es importante que estos casos se hablen con el comité paritario, que se tenga conocimiento de la alta gerencia de las personas involucradas, tanto de gestión humana como de seguridad y salud en el trabajo, para que de manera transversal todas las áreas sepan cómo va el proceso del colaborador. También es importante que miremos si hay algún proceso de reincorporación. No es lo mismo yo tener una restricción a yo tener una recomendación. Una recomendación es un lineamiento que debo ejercer, pero una restricción es algo que no puedo hacer. Entonces, restricción de peso es que la persona no puede manipular más de tanto peso. A veces puede ser derivado de una actividad muy operativa, muy manipular un peso determinado. Entonces, la restricción es que no puede manipular sino hasta tal peso. No, restricción, no subir y bajar escaleras. Es una restricción que a veces sale. Recomendación, se recomienda hacer las pausas activas cada 2 horas durante 5 minutos. Entonces, es diferente una restricción y una recomendación. Entonces es importante que tengamos nosotros claro para que hagamos un debido ejercicio del proceso de reincorporación. Miremos cuál es la ruta adecuada para hacer el proceso de reincorporación. El proceso de reincorporación inicia cuando el colaborador termina su proceso de incapacidad. Ahí ese es el elemento de entrada. Si el colaborador se encuentra incapacitado, no podemos hacer reincorporación. Simplemente desde el área de seguridad y salud en el trabajo haríamos un seguimiento del estado de condición de salud de nuestro colaborador que se encuentra incapacitado. Una vez hacemos la recepción de este caso, que ingresa directamente al sistema de gestión, se hace una remisión de examen médico post incapacidad. El examen médico post incapacidad del colaborador deberá llevar su historia clínica y el médico de la IPS revisará esas condiciones que puede o que no puede hacer para determinar y darnos un elemento de entrada al sistema de gestión cómo debemos tratar a este colaborador. Una vez nosotros hacemos esta reincorporación, se hace el acta de inicio. En el acta de inicio generamos como ese histórico de lo que podemos y lo que no podemos hacer con el colaborador, si requiere o no reubicación, si requiere o no reconversión, si requiere o no, si tiene o no recomendaciones o restricciones.
Una vez nosotros tenemos esa acta, se le socializa al colaborador este proceso y se genera un acta donde el colaborador nuevamente tiene que hacer su proceso de inducción, nuevamente deberá hacerle una entrega de puesto de trabajo y nuevamente generaremos un seguimiento, sea al mes o a los 2 meses, para evaluar cómo va el proceso de reincorporación con el colaborador. Tercero, vamos a hacer el proceso de seguimiento. En el proceso de seguimiento es importante que si en el examen médico post-incapacidad dice próximo seguimiento en 2 o 3 meses, en ese periodo es que volvemos a hacer otro examen médico post-incapacidad de seguimiento de caso. Este examen de seguimiento es muy importante porque es el que nos da a nosotros el elemento de entrada para saber si el caso sigue abierto o le damos el cierre. Si el caso sigue abierto y el colaborador sigue con restricciones o con recomendaciones, en el mismo examen de seguimiento nos van a dar esa información. Con esos datos generamos otra acta de seguimiento y documentamos el estado actual del colaborador. Una vez nosotros tenemos esos ajustes necesarios, si es requerido hacer ajuste al puesto de trabajo, y durante ese ejercicio hemos hecho validaciones de puesto de trabajo, inspecciones de puesto de trabajo, capacitación y todas las actividades que ya hemos realizado con el colaborador, se verán registrar y llevar esa trazabilidad del programa y en el acta de seguimiento y en la carpeta del colaborador correspondiente. También vamos a hacer alimentar los indicadores de manera trimestral. Este es un insumo ya que nosotros debemos llevar dentro del programa o el sistema de gestión y es muy importante que nosotros tengamos presente en cada mes los casos que están abiertos y los casos que están cerrados. Cuando ya nosotros tenemos el caso de un colaborador que se le eliminan las recomendaciones o las restricciones y lo damos de alta y nuestro proceso queda cerrado, generamos un acta de cierre. Diana, ¿qué pasa si el colaborador renuncia? Yo también hago mi acta de cierre y manifiesto en mi acta que el colaborador renunció. Diana, ¿qué pasa si el colaborador pues tiene un elemento, está en el programa por una enfermedad de origen común y le terminaron el contrato? Plasmo también eso en mi acta, porque nosotros no estamos, pertenecemos al área de gestión humana, realmente nuestra responsabilidad como responsables del sistema de gestión es generar esa trazabilidad, ¿vale? Entonces, una vez nosotros tenemos el cierre del programa de reincorporación, nosotros vamos a analizar al proceso, por lo menos durante 6 meses o al año, qué tantos procesos de incapacidad hemos tratado, cómo ha disminuido el nivel de ausentismo derivado de esa misma origen de causa, ¿sí? Porque vamos a tener causa origen común o causas de origen laboral. Entonces, ¿se tratan exactamente igual? Sí, simplemente es que a nivel de recomendación, nosotros como los profesionales del sistema de gestión debemos tener claridad con hasta dónde llega nuestro alcance y nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Si una enfermedad o un accidente de origen común lo que generó esa incapacidad, pues realmente nuestro nivel de alcance frente a las restricciones o las ecuaciones van a ser un poquito más limitadas. Pero si es derivado de un accidente de origen laboral, somos totalmente responsables de la recuperación de ese colaborador. Entonces, vamos a cuidar que este proceso lo hagamos de manera adecuada, vamos a gestionar de manera los exámenes médicos post incapacidad, porque esos son los elementos de entrada que tenemos nosotros para hacer todo este seguimiento. Y también vamos a hallar esos indicadores que nos permiten hacer el cierre efectivo del programa de reincorporación. Espero que esta sesión haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y que podamos seguir en otra oportunidad. Feliz tarde.